Es una bendición podernos ubicar juntos en la palabra del Señor. Así es de que reciban un abrazo fraternal. Qué privilegio podernos congregar en torno a la divina palabra. Permítame, hermanos, leer la parábola otra vez en alguna versión moderna, bien interesante. La versión para la familia traduce así, Mateo 25. Lo titula Las 10 muchachas. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotros el aceite que ustedes traen porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso, ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Me gustó la terminología moderna de esta versión, por eso la compartí. Y vamos a compartir pantalla, hermana, si es tan amable, para que entonces podamos ver juntos. Me avisan, por favor, si les llegó ya la señal. Ahí estamos. Ya, un segundito. ¿Ahora? Sí, se está mirando. Ah, bueno. Ahora, permítame un segundito, retrocede porque no llegamos a dónde es, entonces ya mismo vamos a verla. Ajá. Muy bien. Ahora lo ven, ¿estamos listos todos? ¿Están viendo el título? Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno. Les recuerdo, hermanos, que nosotros leímos de la Revista Van Herald de 1890 que la parábola de las 10 vírgenes se había cumplido y se volverá a cumplir al pie de la letra. Ahora, la vez pasada estuvimos contemplando algunos aspectos. Hoy vamos a terminar de mirar la parte, digamos, histórica y algo de la parte actual. Y en la próxima y última sesión, entonces, vamos a ver la aplicación de cada uno de estos pasos. Pero es muy importante primero tener bien claros los conceptos. Por eso, como ustedes están viendo, vamos a compartir hoy lo que es el aceite, el dormirse, el grito y el despertar. La vez pasada falló la señal en algún momento. Por favor, cuando falle la señal me avisan, porque si es necesario, entonces tendríamos que omitir la presentación y quizá el video para que de todas maneras no se entorpezca el audio. Les agradezco mucho.
Muy bien. Así es de que vamos en primer lugar a repasar, y esto es sumamente conocido, por supuesto, y no vamos a dedicarle a esto tiempo porque hablar del aceite, o sea, del Espíritu Santo, pues eso, una semana de oración queda corta. En fin, ustedes saben, si han escrito libros al respecto, la palabra está llena, pero solamente queremos tomar unas citas cortas. Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 6, es esa visión que vio el profeta de los candeleros, de los olivos, de los tubos de aceite. Y entonces la hermana Juay, comentando y citando ese texto de Zacarías 4, 1 al 6, en palabras del gran maestro, la página 337 nos dice: el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así se representan al Espíritu en la profecía de Zacarías, y cita los textos ya mencionados. Es impartido, el Espíritu Santo, a los seres humanos que están consagrados a su servicio. Dos textos bíblicos que compartimos ahí en pantalla. Juan 14, 26. Mas el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en San Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, como dije antes, obviamente discurrir en esto, pues no es el tema central y eso sería, hay demasiadas cosas que ustedes conocen. En resumen, sin el aceite no hay salvación, porque es a través del aceite como se puede perfeccionar nuestro carácter, lo único que podemos llevar al cielo. El aceite, dice, nos enseña, el Consolador, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos recuerda, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, las cosas que se tienen que resolver para ser salvos. Así es que esto es muy conocido y no necesitamos discurrir más en esto que en la parábola está representado por el aceite, el Espíritu Santo, el aceite. Y no olvidemos, es un aceite que la lámpara tiene aceite en sí, la palabra de Dios en sí tiene una porción de aceite, pero esa porción no es suficiente si no pasa, por así decirlo, a la vasija. Y si no se hace provisión a través de la lámpara y de los elementos que Dios ha provisto, para que la vasija, el cuerpo, templo del Espíritu Santo y sobre todo la mente, entonces tenga el aceite que de paso, algunos han dicho que es un aceite extra el que tienen las vírgenes prudentes. No creo que sea muy exacta esa expresión aceite extra, porque al considerar dos significados de esa palabrita, ninguna encaja dentro de la realidad. A ver, sin duda que por allá en otras latitudes, al igual que aquí en Colombia y en Latinoamérica, aquí, por ejemplo, se usa mucho dos tipos de gasolina para los vehículos. Una gasolina que se llama extra y otra gasolina corriente. La diferencia está en la potencia de la una más que la otra por razón del número de octanos que tiene y no sé qué otras cosas. El Espíritu Santo no es en un caso de calidad inferior y otro Espíritu Santo de calidad superior. El Espíritu Santo es el mismo. Por lo tanto, no cabría la palabra extra refiriéndonos a una calidad superior o una calidad inferior del aceite, en este caso el Espíritu Santo. Ahora, cuando usamos la palabra de otra manera, ya se refiere en cuanto a cantidad, no a calidad. Y cuando decimos algo extra, es una porción que sobra fuera de la que vamos a necesitar, ¿sí o no? Entonces, por prevención, llevamos una cantidad extra que sabemos que si no ocurre un accidente o un problema fuera de serie, pues no vamos a necesitar esa provisión extra.
porque ya hicimos provisión de todo lo que se necesita para la actividad que estamos emprendiendo. Entonces, como Dios es el que da el Espíritu Santo, Dios, y hay una palabra que dice sin medida, que Dios no derrama su Espíritu por medida. Un momento, es que Él no fija la medida, la fijamos nosotros. Nosotros somos los que determinamos qué vasija le entregamos vacía para que Él la llene. Aquí tengo un vaso. Si yo le presento al Señor como vasija un vaso, Él me llena un vaso. Pero si tuviera yo otro recipiente aquí, un balde de 20 litros, si mi vasija, si yo le presento al Señor una vasija de 20 litros, y a eso me refiero, la intensidad de propósito, en fin, Él la llena. Él llena la vasija de acuerdo a la capacidad de la vasija. Entonces, y Él no riega Espíritu Santo para que se riegue y se pierda. Él es perfecto. Entonces, aquí no cabría tampoco la expresión de un aceite extra más allá del que se necesita. Bueno, estas son cosas quizás simples, sencillas, pero que es bueno tener algunas precisiones. Muy bien. No olvidemos, ¿cuál fue la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas? La diferencia que presenta la parábola, que implica muchas cosas, pero presenta una diferencia básica, el aceite. El aceite en la vasija, no el aceite en la lámpara, sino el aceite en la vasija. Muy bien, analicemos el dormirse. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, leo del conflicto de los siglos, lo que están ustedes ya teniendo en pantalla también, en la página 392, porque recuerden, esta parábola se cumplió en el verano de 1844 y volverá a cumplirse al pie de la letra. Leímos esa declaración. Entonces, por eso necesitamos saber exactamente cómo fueron las cosas para ese primer cumplimiento. Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor. ¿Ustedes recuerdan? Se esperaba en la primavera de 1844, en una segunda espera. A esto se refiere. Representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su fervor, su ardor y devoción. Muy bien, entonces aquí está el dormirse histórico. ¿Está bien? Y notamos la diferencia. Notamos la diferencia. Los superficiales, los sinceros a medias, empezaron a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Quiere decir, abandonaron sus esfuerzos, pararon el asunto. Pero la otra clase, las prudentes, aunque perdieron hasta cierto punto su ardor y devoción, ellas no abandonaron la fe, siguieron esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Ahí estuvo la diferencia. Muy bien. Así es de que eso fue lo que constituyó el dormirse allá histórico. Avanzamos, avanzamos y encontramos que... A ver, ¿esto qué pasa?
pasó aquí? ¿Me están siguiendo aquí? Algo pasó. Sí, le Perdón. escuchamos bien y le vemos bien. Sí, solo que aquí pasó algo. Ah, ya, muy bien. ¿A qué hora fue que se escuchó el clamor? Según nos dice el texto, a medianoche. Muy bien. ¿Qué es la medianoche? Estamos, repito, en lo histórico. Ya en la próxima sesión del viernes iremos a todos los detalles de hoy, pero necesitamos conocer bien lo histórico. Leemos porque aquí nos habla de una medianoche de ese tiempo. Conflicto de los siglos, página 374. En el verano de 1844, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Estaba llegando la medianoche. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como desde el púlpito. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Oh, esto se ha cumplido en las diversas etapas. Cuando Jesús vino, ustedes recuerdan, decía toda la gente, nos dice, la humanidad había llegado a uno de los puntos más bajos. En el diluvio hubo una medianoche total y por eso hubo que lanzar ese juicio de parte de Dios, etcétera. Aquí para esa fecha también había un anochecer. De hecho, ustedes recuerdan, ya el mundo cristiano, las iglesias que heredaron la reforma, ya habían llegado a ser hijas de Babilonia. Era de noche, era de noche. Muy bien. Y ahora llegamos al grito. San Mateo 25:6 que leímos. ¿Mm? Se escuchó un clamor y ustedes tienen delante de sí varias versiones. ¿Y por qué estas versiones? Muy interesante. La Reina Valera, 1960, y tantas otras traducen, y a medianoche se elevó un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Versión Acarcolunga. A la medianoche se oyó un clamoreo. Versión Torres Amat. Mas llegada la medianoche se oyó una voz que gritaba. Versión Palabra de Dios para Todos. Pero a medianoche alguien gritó. Eh, por lo menos a un servidor, hermanos, el haber revisado este versículo en varias versiones me prendió un bombillo que no había visto antes. Qué interesante. A ver, fíjese que aquí tenemos dos expresiones distintas en estas versiones que leímos. Dos versiones dicen, una dice alguien, eso es singular, alguien gritó. Otra versión dice, se oyó una voz que gritaba. Las otras versiones dice, se oyó un clamor. Oh, eso ya implica otro número gramatical, ¿verdad? A la medianoche se oyó un clamoreo. Por eso es que ahí está lanzada la pregunta, ¿fue el grito de alguien o fue el clamoreo de muchos? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, esperamos responder eso, quizá no hoy, tengan paciencia y por eso quedan invitados para el viernes, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Bien. Ahora, el grito histórico ocurrió en Exeter, New Hampshire, o un grito como está en el título que están leyendo. Exeter, un poblado
de los Estados Unidos, en el estado de New Hampshire, el 12 de agosto de 1844. Estaban en un congreso campestre cuando llegó a todo galope un jinete, diciendo: ninguno se mueva, tengo un mensaje para el pueblo. Era el hermano Samuel Snow, que había sido, según sus palabras, antes de convertirse, antes de escuchar el mensaje del advenimiento, había sido un infiel empedernido. Y en esa reunión, el hermano Samuel Snow pidió pizarra y tiza, y en una extraordinaria exposición de 2 horas, demostró y argumentó a través de la tipología bíblica y la parábola de las 10 vírgenes que la purificación del santuario, que dice Daniel, indicaba que Cristo regresaría el 22 de octubre de ese año. Y él hizo el cálculo tomando el calendario de los judíos caraítas. Ese fue un grito tremendo en ese congreso. Y en este caso podemos aplicar las versiones que dicen: alguien gritó, se escuchó una voz. Ok, se escuchó esa voz. Y esa voz dio lugar a un clamor, a un tremendo clamor, el clamoreo histórico, para seguir con las versiones que vimos. Y aquí está. Nos dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 397, que saliendo de ese congreso, entonces ocurrió un asunto como un tsunami. Como marea creciente, el movimiento se extendió por todo el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Muy bien. Así es que, fíjense, y hemos encontrado al revisar la historia de ese primer cumplimiento, que hubo tanto un grito de alguien como un clamoreo, como un clamor de muchos. A partir de ese grito de alguien, eso se tornó en un fuerte clamor, en un fuerte pregón. Eso lo tenemos ahí en la historia. Muy bien. Y ahora, hermanos, vamos al punto, y quizá con este punto, pues concluyamos hoy. ¿Cómo fue el despertar de las vírgenes? A ver, por favor, a sus Biblias, no lo coloqué en pantalla el texto, pero ustedes inclusive lo saben quizá de memoria. San Mateo 25, 6 y 7 nos dice: y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Aquí nos dice que todas las vírgenes se despertaron, ¿cuándo? ¿Puedo escuchar respuesta? ¿A qué hora? Medianoche. Bien, a medianoche. Oh, perdón. Oh, disculpen, aquí pasó algo. Ajá, ya. Gracias por la paciencia. Muy bien. Bueno, eso es lo que dice el texto. Eso dice el texto así como lo leímos. Ahora, hermanos, aquí creo que necesitamos, y sé que están todos bien atentos porque este punto
Por lo menos un servidor nunca lo escuchó en toda su vida de adventista que alguien lo explicara de la manera como el espíritu de profecía lo explica, que es de la manera correcta y que debemos entender. Yo nunca lo escuché. Siempre escuché que todas las vírgenes se despertaban a la medianoche al tiempo. Ahora, por favor, escuchen. Y vamos a mirar aquí, y por eso este punto nos llevará el resto de nuestra reflexión hoy. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 340. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. ¿Qué nos dice esta cita de manera clara, hermanos, comenzando? No podemos estar listos para encontrar al Señor si nos vamos a despertar cuando se escuche el clamor. Esta cita ya nos dice que hay que despertarse antes. Bueno, pero entonces hay contradicción con lo que leímos en el texto bíblico. Bueno, por la gracia del Señor queremos ver cómo esto se armoniza y no se contradice. En Mateo 25:10 nos dice, y entre tanto que ellas iban hablando de las insensatas, cuando le pidieron aceite a las prudentes les dijeron, no, no podemos porque ni ustedes ni nosotras. Y por supuesto ustedes entienden, el carácter es intransferible. No se podía transferir, no se trata de egoísmo de las prudentes, es que no podían compartir aceite porque la experiencia individual no se puede compartir ni con, ni con la mamá ni con el papá. Hablando en términos, por supuesto, sí, serles algún ejemplo, alguna motivación, pero nadie le puede dar consagración a otro, nadie le puede dar paciencia a otro, nadie le puede dar abnegación a otro. Entonces, por eso las vírgenes prudentes no podían compartir nada de eso. Muy bien. Ahora, en el versículo 10 nos dice que mientras las insensatas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban apercibidas, ¿m? Las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, vamos a avanzar para entender un poquito mejor esto. Y como ya comenté, ¿hay alguna contradicción? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. De ese mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, y noten bien aquí algunos detalles interesantes. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Todas, nótese cómo aquí nos habla de las 10 y nos dice todas. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. A la medianoche se oye un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Atención, está destacado ahí con otro color. De repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Aunque no es concluyente esta cita, pero abre una ventana, dice las que dormían, no dice como empieza diciendo, se hallan las 10 doncellas y todas están esperando con ansiedad, sino que luego dice, se respetaron, fue las que dormían. O sea, se abre la posibilidad de que no todas estaban dormidas en ese momento. Pero hay otra cita, en la página 339, otra vez, dice, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían, otra vez, no dice, y todas aquellas como estaban dormidas, no, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ahora, eh, antes de seguir, permítame explicar un poquito el pasaje que ya leímos de la inspiración, 3 citas, donde la primera de ellas, que es la más contundente, y vamos a mirarla otra vez, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. Aquí el esposo viene y resulta que las prudentes estaban listas.
Y si nos dice que no podemos estar listos si nos despertamos cuando se escuche el clamor, entonces, ¿cómo es eso? Obligatoriamente tienen que haberse despertado antes. Muy bien. Permítame, antes de leer la cita contundente, si es que pues estas otras posiblemente no han sido suficientes, pero antes de leer eso, permítame explicar el versículo que dice, el versículo 7 que dice, todas aquellas vírgenes se levantaron a la medianoche, versículos 6 y 7. Muy bien. Los que tengan sus Biblias, acompáñenme a buscar el Salmo, en Génesis, capítulo 9 y el versículo 3. Aquí está describiendo el momento en que Noé sale del arca, la tierra está desolada y ahora hay que resolver el problema de la comida. Y el Señor le dice a Noé lo que leemos en el versículo 3, Génesis 9. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo. Aquí está la hermana que nos leyó una versión muy interesante, que nos dice, todo lo que se mueve y vive os será para alimento, ahora, así como antes les di las verduras. Y el versículo dice, así como las plantas verdes. Entonces, cuando dice todo lo que se mueve y vive, no está hablando de las plantas, por supuesto, esa primera parte, porque la segunda parte del versículo habla de lo vegetal. Todo lo que se mueve y vive son los roedores, son los insectos, son los arácnidos, son los reptiles. Es todo. Eso, y no me digan que no, eso es lo que dice ese texto solo, pero ese no es el mensaje bíblico. Porque hay que mirar todos los contextos de las diferentes circunstancias y los diferentes contextos, tanto el inmediato como el mediato como el general. Entonces, estoy abriendo esta ventana, hermanos, para con esto probar que en la Biblia, en muchas ocasiones, lo que un texto solo, desde el punto de vista gramatical, dice, no es exactamente como ese texto solo dice. Y esto no quiere decir que no sea inspirado. Esto lo que quiere decir es que el Señor por eso dice, escudriñad, escudriñad. Y se toma entonces en cuenta, dentro de ese escudriñar, perdón, se toma en cuenta un principio de interpretación sencillo pero básico que dice, no se puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. Debe ser, y la misma Biblia dijo, por 2 o 3 testigos conste toda palabra. Muy bien, creo que con eso les queda ilustrado de que no fue a la medianoche que se despertaron todas, como dice el versículo 7. ¿Por qué? Por el mismo contexto de la parábola que leímos del versículo 10. Y además por la bendición que tenemos de la inspiración con las citas que ya leímos, pero ahora vamos a leer lo que para muchos aspectos se dice la cita reina. Vamos a leer la cita donde no tenemos que hacer de pronto interpretaciones o qué sé yo, sino que habla de manera muy concreta y contundente. Y aquí está la cita. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. ¿Más claro? Más claro no se puede.
Los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Ahora, no coloqué ahí la cita completa. Mañana, en la próxima ocasión, la podemos colocar el resto. La voy a leer directamente aquí de la Biblia y los comentarios de la hermana Huay, lo que ella explica justamente esta parábola, comentando Mateo 25, 1 al 10. Ella nos dice lo siguiente. Sigo leyendo de donde quedó la declaración que ustedes están leyendo en pantalla. Dice así. Dice, pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Hasta ahí leímos. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios les fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios, porque tenían el aceite de la gracia en su corazón e hicieron la misma obra que el Maestro había hecho antes que ellas. Fueron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Muy claro, muy claro. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo antes del grito, por supuesto. Porque cuando se escuchó el grito, ellas tenían ya el aceite. Y por eso leímos, no podemos estar listos si nos despertamos cuando el grito nos despierte. Los prudentes se despertaron ante el mensaje de la aproximación, no ante el grito. ¿Cómo así? ¿Hay dos cosas distintas, mensaje y grito? Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. O si tenemos todavía algunos minutos. Ustedes recuerdan que leímos dos versiones, donde unas hablan de grito de alguien, de una voz que se escuchó, y otra de un clamoreo. Es muy interesante, es muy interesante. Y por eso hay que estudiar y conocer lo mejor posible la parábola en los tiempos de Cristo. ¿Quién era en ese tiempo el que decía, viene el esposo? ¿Quién era el que decía eso? El amigo del esposo. Diríamos hoy en las bodas de hoy, el caballero especial. El amigo del esposo era el que decía, he aquí el esposo viene. Muy interesante que Juan el Bautista dijo que él era la voz que clamaba en el desierto. Y Juan el Bautista dijo, cuando vinieron los otros discípulos, los discípulos de él a decirle, mire, maestro, aquel que usted bautizó, eso todos van detrás de él. Juan el Bautista dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Él es el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo del esposo se goza en la boda del esposo. Y yo, mi gozo es cumplido, yo he cumplido mi misión. Yo soy el que anunció que venía el esposo. Una voz interesante. Entonces, ahora, es muy interesante que en el texto que leímos de San Juan 14:26, donde dice, yo rogaré al Padre y él dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Esa palabrita consolador significa, como ustedes saben, abogado, consolador, o paracletos es el término griego, que significa abogado, consolador, y uno que está al lado de, para ayudar. Ese que está al lado de es el amigo del esposo. ¿Mm? Es el que dice que el esposo viene. Por eso nos dice que el Espíritu Santo, de acuerdo a esto, y que le leímos en la hermana Huay, donde dice, abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo. Las prudentes abren el corazón y el Espíritu Santo les dice, es el momento de despertar, hay que despertar antes del grito, hay que hacer la provisión del aceite antes del grito. Y entonces, como ya leímos, ellas abren su corazón y hacen la provisión del aceite antes del grito.
respondiendo al mensaje de la aproximación. Ahora, ¿a través de que el Espíritu Santo nos dé el mensaje de la aproximación? Uy, queridos hermanos, cuando veáis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Será que alguno quiere ver más? Hablando, por ejemplo, en el desbarajuste tan espantoso a nivel moral que tenemos. Espantoso, con todas las cuestiones de género, que ni vale la pena entrar a gastar minutos en eso. Con todo el desastre tan espantoso en los diferentes gobiernos del mundo, con las corrupciones, con las guerras, etcétera. Pero especialmente porque ya nos quedaron pequeñitos los días de Noé y ya nos están quedando casi cortos los días de Sodoma, ¿verdad? Ahí sí, como dijo por allá un predicador hace un cierto tiempo, si el Señor se demora más, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Entonces, necesitamos más evidencias, necesitamos que la higuera tenga más hojas y que se empiecen a caer. De la higuera aprender la parábola. Cuando veáis que sus hojas llegan a su punto, el verano está cerca, ¿verdad? No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos el tiempo. Y el mensaje de la aproximación lo da tanto el mundo, con la corrupción tan espantosa que hay, esa situación tan maquiavélica, como también el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo, a tiempo que el mundo se descompone, los sinceros empiezan a recibir el impacto del Espíritu Santo que no tenían antes, pero que nunca habían desterrado de sus mentes y de sus corazones. De modo, hermanos, que esto es lo que dice la palabra del Señor. Y espera un servidor que quienes estamos aquí conectados estemos ya en el despertar. La próxima ocasión miraremos lo del grito y todas esas otras cosas, pero que estemos en el despertar. Y creo que esta plataforma y esta reunión, por la gracia de Dios, confío que esté agrupando a vírgenes prudentes que están despertando ante el mensaje de su aproximación. Que el Señor nos ayude y que en esa decisión, en esa dirección podamos avanzar sin titubear, sin detenernos, sin detenernos. Queridos hermanos, creo que es el tiempo de entender el mensaje que le dio el profeta Eliseo a Giezi cuando lo mandó para que le pusiera su bastón en la cara al niño muerto para que resucitara. Ustedes recuerdan, el relato está ya en Primera de Reyes, cómo el profeta le dijo a Giezi, ve, y había que ir rápido. Le dijo, ciñase los lomos, porque era una misión rápida y de cuidado. Y si alguno, y no saludes a nadie, y si alguno te saludare, no le contestes. ¿Por qué? Porque era urgente la misión. Y bueno, este no es el tema. Ustedes recuerdan, los saludos, había que cuando se veían a la distancia ponerse a hacer genuflexiones y una serie de venias y de inclinaciones. Y después prácticamente había que hacer una visita con la persona. Y el tiempo no lo había para eso. Por eso le dijo al criado, no saludes a ninguno y si alguno te saluda no le contestes. Pues hermanos, en el velar y orar, y ustedes me entienden, no hay tiempos ahorita para saludos y para cosas que nos hagan distraer de ese despertar que está produciendo el Espíritu Santo en los sinceros ya en nuestro momento. Y como vamos a ver en la próxima sesión, vamos a ver la ley dominical en esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Y cómo debemos nosotros entonces prepararnos antes, por supuesto?
porque no olvidemos, y disculpen la repetición, no podemos estar listos despertándonos cuando se escuche el clamor, aquí viene el esposo, y entonces entrar a hacer la preparación. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Ella dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Oh Señor, queremos ser esos simples, sencillos, que es lo que tu palabra dice, en los cuales esa palabra puede encontrar terreno fértil. Ayúdanos. Queremos ser, puede dar fruto, no a 30, no a 60, sino a 100 por uno. Es lo que necesitamos en este tiempo. Agradecemos tu misericordia y tu promesa y confiamos y sabemos que de tu parte tenemos toda la garantía de cumplimiento. Solo que necesitamos cada vez más tu espíritu, el cual también te agradecemos, para que podamos ser esas vírgenes prudentes que se despiertan ante el mensaje de la aproximación y hacen la provisión del aceite. Lo agradecemos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.